Estimados, vamos a presentar el primer módulo de cómo crear una empresa en el sistema de plus sueldos. Primero, ¿cierto? Tenemos que colocar el root de la empresa. 77360. Luego, el root del usuario al cual se le contrató acceso al sistema. Y la contraseña que se le envió en el mail de acceso. ¿Ya? La primera vez que ingresen al sistema van a entrar a este asistente en el cual les va a hacer una serie de preguntas para que ustedes comiencen a habilitar el sistema con las tablas básicas que necesitamos. La primera obviamente es definir cuál es el mes de inicio del sistema, vale decir en qué mes y periodo vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? En este ejemplo vamos a darle comienzo al sistema en el mes de mayo, ¿ya? Y seleccionamos el periodo. Tan solo como se dan cuenta es decir en qué mes vamos a dar inicio al sistema. ¿Ya? Algunos recomiendan dar inicio desde el mes de enero y rehacer todos los meses que hayan avanzado hasta donde ustedes dan la partida para que al siguiente año no tengan problemas con los certificados. Pero eso significa muchas veces rehacer varios meses de trabajo y, eh, y eso obviamente quita tiempo. Entonces muchas veces partimos a mediados de año, no habría problema. El otro año se importa la información para efecto de generar los certificados de sueldo de igual manera. ¿Ya? Vamos a siguiente la opción de configurar parámetros iniciales de centros de costo. ¿Cierto? Muchas empresas operan con centros de costo para definir ciertas áreas en las cuales trabajan, ¿cierto?, los colaboradores dentro de la organización, de tal manera de que esos mismos centros de costo sean después las unidades de gasto a las que se asignen las cuentas al momento de centralizar a su sistema de contabilidad. ¿Ya? La idea es definir los centros de costo de la misma manera que están definidos en su sistema de contabilidad o lo más similar parecido, de forma de que sea más fácil configurar el asiento de centralización. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Es una empresa que tiene solamente un nivel, le voy a poner aquí, es solamente un nivel que tiene esta empresa, ¿ya? Y tiene dos caracteres por centro de costo, es bastante sencillo la estructura de centro de costo. Luego nos vamos aquí a ingresar los centros de costo, bueno, por lo menos, ¿cierto? Dejar definido un par de centros de costo para esta empresa donde vamos a ingresar a los trabajadores, ¿ya? Entonces aquí ven, ¿cierto?, que el sistema está preparado para empresas más grandes, donde ustedes pueden cargar un Excel con todo su centro de costo y subirlo automáticamente. Inclusive si trabajan con el software Softland de contabilidad, descargan, ¿cierto?, un Excel de los centros de costo que están ahí y luego ese mismo Excel los capturan. ¿Ya? Entonces de esa manera es más fácil cuando son muchos centros de costo. Pero si son poquitos, los digitan directamente como lo vamos a hacer nosotros aquí. Vamos a agregar un centro de costo en forma manual. Le vamos a decir que el primer centro de costo es el 01, ¿ya? Porque tenemos dos dígitos solamente, ¿ya? Ese va a ser administración, ¿ya? Y luego vamos a tener otro centro de costo, lo agregamos ahí, que ese centro de costo va a ser operaciones. En el caso de nosotros tenemos solamente dos centros de costo, ¿ya? Bueno, ustedes, dependiendo de la estructura que tengan en su empresa. Bueno, y ahí está el plan de cuenta de centros de costo donde ustedes pueden editar, eliminar, etcétera. ¿Ya? Volvemos entonces y continuamos con la siguiente etapa que es configurar formatos de contrato. A ver, ¿a qué se refieren los formatos de contrato? No es el formato de impresión del contrato en sí, sino que es los haberes que van a estar definidos en nuestros contratos que generemos por sistema. Por ejemplo, en un contrato podemos tener como haberes el sueldo base por mes completo, ¿cierto? Y colación y movilización que se le va a pagar al trabajador en caso de concurrir todos los días del mes. ¿Ya? Vamos a ver qué tipos de contratos tenemos creados aquí y podemos generar los contratos de acuerdo a nuestra exigencia. ¿Ya? Vienen por defecto algunos, por ejemplo, operario de montaje, capitas pipi, cajero, desarrollador TI. ¿Cierto? Para generar el contrato nosotros lo primero que necesitamos es agregar un cargo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es agregar un cargo. ¿Ya? Con ese botoncito, ¿cierto? Nos vamos a la tabla de cargos y agregamos los cargos que necesitamos. Por ejemplo, yo voy a crear un cargo para camarera. ¿Ya? No, mejor voy a crear auxiliar de aseo. Auxiliar de aseo. Esta empresa está en ese rubro, por eso. Ahí, ¿ya? Entonces tenemos creado el cargo de auxiliar de aseo y volvemos a nuestro
asistente de inicio de empresa, ¿ya? Ahí a configuración del sistema, volvemos aquí y nos vamos ahora a configurar formato, ¿ya? En el configurador de formatos donde estábamos, ¿cierto? Teníamos esos formatos de contrato y agregamos un nuevo formato. Como les dije, no es un formato de impresión, es para establecer las variables y los sueldos ya que están o los saberes que están definidos contractualmente para el cargo de, por ejemplo, de auxiliar de aseo. Hoy tengo un contrato de auxiliar de aseo que tiene el cargo de auxiliar de aseo, valga la redundancia, y que los saberes que yo voy a incluir por contrato van a ser, por ejemplo, el sueldo base mensual, ¿cierto? Agrego esa variable a mi contrato y establezco que, por ejemplo, en este caso va a ser el mínimo 326.500, ¿ya? Agrego otro, podría agregar la colación, ya podría agregar la movilización, ya en este caso, en este contrato solamente va el sueldo base, ya. Entonces guardo los cambios ahí y ya tengo generado el formato de contrato que voy a usar para esta simulación, ya. Luego vamos a la etapa de configurar la empresa, que es la última partecita. En la configuración de la empresa es donde nosotros podemos subir el logotipo de nuestra empresa, podemos definir quién va a ser el encargado de remuneración, el que va a firmar las liquidaciones, subir inclusive su firma, para que aparezca su firma en las liquidaciones de sueldo. Ya podemos subir también si está, si está asociada a la mutual y con qué tasa paga sus cotizaciones de accidente del trabajo. Ya todos esos parámetros los editamos acá. Entonces, simplemente apretamos el botón editar información, ¿ya? Como ven acá, definimos, por ejemplo, el encargado de recursos humanos. Yo voy a decir que soy Carlos Aguilera, ¿ya? Y incluso puedo asociar una firma, ¿ya? Voy a buscar aquí una firma. La firma obviamente tiene que estar en un formato translúcido, ¿cierto? PNG o JPG. Generalmente PNG es el más queda transparente. Acá les voy a mostrar un ejemplo como no tiene que ser el formato con una firma que tenga que está en JPG, entonces no está translúcido. Vamos a ver aquí, creo que tengo una. No, me equivoqué. No. Puedes removerla si te equivocaste, así como yo, ¿cierto? No sé si lo hice a propósito, dejo el otro. Ah. Y ahí hay una firma con un formato válido. Ya le decía que tiene que ser translúcido para que no se vea al fondo, así como está en esa firma. ¿Ya? Y luego acá define si está afiliado a Mutual, si está afiliado a alguna caja, ¿cierto? Y obviamente si está asociado a caja, el sistema le va a preguntar cuál es la caja, ¿cierto? Si no está afiliado, obviamente no le va a preguntar. A Mutual de la misma manera, le va a preguntar cuál es la Mutual. ¿Ya? Eh, bueno, en este caso obviamente va a cotizar ahí en el ISL, ¿cierto? Y obviamente yo aquí voy a colocar el mínimo. Ese sería el caso del ejemplo, ¿ya? Bueno, y también logotipo de la empresa, también si tienen un logo, obviamente podrían asociarlo acá, simplemente con el browse y lo cargan, ¿ya? Y esa es la configuración inicial. Teniendo la configuración inicial del sistema, ¿cierto? Finalizamos y ya ingresamos a la plataforma, ¿cierto? Donde vamos a partir, primero que nada, ingresando fichas de trabajadores, pero ya eso es materia de otro videito. ¿Mm? Hasta luego.